Me rompió por correo electrónico, vació nuestra cuenta y se mudó con su novio. Así empezó la peor y mejor etapa de mi vida. Nunca pensé que me tocaría ser protagonista de una historia así, de esas que uno lee en foros con incredulidad. Pero todo comenzó un miércoles cualquiera, mientras estaba desplegado en el extranjero. Llevaba 2 meses fuera, en una misión de paz con el ejército. Recibí un correo electrónico que cambió mi vida en segundos. El asunto decía simplemente, lo siento. Y el cuerpo del mensaje, sin preámbulos ni despedidas, me informaba que mi esposa había decidido terminar la relación, que ya no me amaba, que había vaciado nuestra cuenta conjunta porque necesitaba empezar de cero y que se había mudado con alguien más, a nuestra casa. Al principio pensé que era una broma cruel. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, leyendo y releyendo, esperando que en algún momento el texto se transformara o que apareciera otro mensaje explicando que todo era un malentendido. No llegó. En cambio, sí llegaron las notificaciones del banco, retiros grandes, compras de muebles, pagos de mudanza. No sabía qué era peor, el hecho de que me estuviera dejando por correo, o que tuviera la sangre fría de usar nuestro dinero para comenzar una nueva vida sin mí. Durante las primeras 48 horas, fui un espectro. Cumplía con mis obligaciones, respondía con monosílabos. Dormía mal, comía peor. Mis compañeros notaron que algo no andaba bien, pero no preguntaron. Sabían que cuando un hombre se apaga de esa forma, solo el tiempo o una decisión valiente pueden encenderlo de nuevo. El punto de quiebre fue una llamada con un abogado. Confirmó lo que yo temía, no solo podía quedarse con la casa si no la reclamaba a tiempo, sino que legalmente era muy difícil revertirlo de la cuenta compartida. Me lo dijo con tono neutro, profesional, pero cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. Recuerdo que esa noche fui al baño del cuartel y me miré al espejo durante minutos. Tenía 30 años. Un uniforme que me quedaba cada vez más suelto. Una vida derrumbada a kilómetros de distancia. Y una decisión, no me iba a quedar ahí, en ese lugar mental donde todo lo que tenía me fue arrebatado. Quería que esta historia tuviera otro final. Uno que no terminara con la víctima arrastrándose. Así que, en medio del caos, tomé una decisión que sorprendió incluso a mis superiores, pedí el regreso anticipado por razones personales. Y cuando puse un pie en el aeropuerto de vuelta, no busqué venganza ni fui a reclamar nada. Fui directo a una oficina universitaria. Pregunté por el proceso para inscribirme en la carrera de veterinaria. Siempre me gustaron los animales, aunque nunca me había permitido pensarlo como algo real. Era una de esas cosas que uno guarda en el bolsillo, para después, como quien guarda una piedra bonita sin saber para qué. Pero ahora que no tenía nada, ¿qué podía perder? Estaba empezando de cero, literal. Con 30 años, sin casa, sin pareja, sin ahorros, pero con algo que no había sentido en años, claridad. Lo más duro fue enfrentar las primeras clases. Todos eran más jóvenes, venían directo del bachillerato, llenos de energía, de ganas de cambiar el mundo. Yo venía roto, con la espalda quemada por el sol del desierto y las manos marcadas por la frustración. Me sentía fuera de lugar, como un extraño entre niños. Pero algo pasó. En la segunda semana de clases, una profesora me detuvo después de la práctica de anatomía. Me dijo, tú tienes algo que el resto no tiene. Tienes urgencia. No lo entendí del todo en ese momento, pero con el tiempo descubrí que tenía razón. Mientras los demás pensaban en lo que querían ser, yo estaba luchando por lo que necesitaba ser. Por reconstruirme. Y así fue como empezó todo. Con una traición. Con una cuenta vacía. Con una casa que ya no era mía. Pero también con una promesa silenciosa, esta no iba a ser mi historia de derrota. No sé si alguna vez has empezado algo mientras todavía sangrabas por dentro. Así fue para mí el primer año de veterinaria. Me levantaba con dolor en el pecho y me acostaba con una mezcla de agotamiento y rabia contenida. Tenía que concentrarme en clases, en prácticas, en exámenes, mientras aún no sabía dónde dormir la semana siguiente. Al regresar del despliegue, no tenía a dónde ir. Ella se había quedado con la casa, y aunque la parte racional de mí entendía que lo importante era seguir adelante, había algo visceral que me dolía más, que esa casa había sido nuestro proyecto juntos. Pintamos esas paredes, elegimos los muebles, hasta plantamos un limonero en el patio. Ahora lo disfrutaban ella y su nuevo novio. Durante un tiempo dormí en un sofá prestado, en el departamento de un compañero del ejército que me abrió las puertas sin preguntar. Cuando uno vuelve y no tiene nada, lo mínimo que merece es una cama, me dijo. Esa frase se me quedó grabada.
Me prometí que algún día yo también iba a poder decirle eso a alguien. Ser ese tipo de persona. Al poco tiempo conseguí un trabajo de medio tiempo en una clínica veterinaria. Empezando desde lo más básico, bañar perros, limpiar jaulas, sostener patas temblorosas mientras los médicos aplicaban vacunas. No era glamuroso, pero cada día me enseñaba algo. Sobre los animales, sí, pero sobre todo, sobre mí. Empecé a recuperar el sentido de propósito. Había algo profundamente reparador en el contacto con seres que no mentían, que no usaban tus sentimientos como moneda de cambio. Un perro asustado que se calmaba cuando lo acariciabas. Un gato que se dejaba vendar porque confiaba. Un caballo viejo que apoyaba la frente en tu pecho como diciendo gracias. Era un lenguaje distinto, sin palabras, pero más honesto que todo lo que había vivido con mi ex en el último año de nuestra relación. Por dentro seguía lidiando con muchas cosas. La traición me dejó con preguntas sin respuesta, con silencios que me hacían eco. Algunas noches me despertaba sobresaltado, pensando que todo había sido un sueño. Luego miraba alrededor y me daba cuenta de que no, que estaba solo, en un cuartito alquilado, con los apuntes desordenados sobre la mesa y un termo de café frío a medio tomar. Pero incluso en medio de esa soledad, algo empezaba a florecer, dignidad. Un día cualquiera, mientras hacía fila en la fotocopiadora de la facultad, vi a una chica llorar en silencio. Le habían rechazado un proyecto importante y no tenía cómo rehacerlo a tiempo. Me acerqué, sin saber muy bien por qué. Le ofrecí ayuda. Nos pasamos la tarde entera armando una nueva propuesta. Se llamaba Inés. Tenía 22 años, ojos claros y una risa que apenas usaba, pero cuando salía, llenaba la sala. No pasó nada entre nosotros, no entonces, no todavía, pero fue la primera persona que me miró sin lástima desde que mi vida se había desmoronado. Solo eso ya era un regalo. Mientras tanto, mi ex esposa seguía en lo suyo. Me enteraba por redes, por conocidos. Había empezado a publicar fotos con su nuevo novio en la casa que compartimos, usando cosas que habíamos comprado juntos. Una parte de mí quería borrar todo eso. Pero otra, más madura, entendía que esa etapa estaba muerta. Lo que dolía no era ella. Era lo que yo había imaginado que seríamos. Esa visión se había roto, y ahora me tocaba a mí construir otra. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando el banco me llamó por una deuda que no era mía. Resulta que mientras yo estaba desplegado, ella había usado una tarjeta a mi nombre. Compras en línea, gastos personales, incluso un préstamo. Estuve a punto de perder la cabeza. Pero decidí no actuar con odio. En vez de eso, busqué ayuda legal, pagué lo que pude, negocié el resto. No iba a permitir que ella siguiera teniendo poder sobre mi presente. Fue ahí cuando comprendí que la peor traición no era lo que me habían hecho, sino lo que yo me podía hacer a mí mismo si me quedaba atrapado en el resentimiento. Y eso, al final, no iba a pasar. Porque cada día que pasaba, entre apuntes de anatomía, turnos en la clínica y noches estudiando con los ojos rojos, me acercaba más a una versión de mí que ni siquiera conocía. Una versión que ya no buscaba validación en una pareja, ni refugio en una rutina, sino que estaba empezando a confiar, de verdad, en sí misma. Mi rutina se había vuelto una mezcla brutal de clases, trabajo y silencio. No tenía tiempo para pensar, y tal vez por eso no me destruí del todo. A veces, la única forma de no colapsar es no detenerse a mirar los escombros. Me aferraba al ritmo, como quien se cuelga de una cuerda fina cruzando un abismo. Tenía poco, pero lo que tenía era mío. Mis horarios, mis decisiones, mi esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo desde el barro, no decorando ruinas ajenas. Pasaron unos meses. Ya no me dolía despertarme solo. Había aprendido a vivir conmigo, a disfrutar de pequeños logros, a probar una materia difícil, hacer que un perro agresivo me moviera la cola, o incluso poder comprar mi propio microondas sin pedir ayuda a nadie. Pequeñas cosas que, cuando vienes de perderlo todo, se sienten gigantes. Una tarde, mientras ayudaba en una cirugía menor, el doctor Ramírez, un veterinario curtido, serio, de los que casi no sonríen, me miró y dijo algo que me marcó. Tienes buen pulso. Pero lo que importa es que no te rindes cuando las cosas se ponen feas. Eso no se enseña. Me fui a casa esa noche con esa frase dándome vueltas en la cabeza. Nadie me lo había dicho antes de esa forma. Durante años me definieron por ser el marido fiel, el que sostenía la casa, el que se sacrificaba. Ahora alguien me reconocía por lo que era yo sin adornos. Sin historia compartida.
Y entonces, como suelen volver los fantasmas, ella apareció. Me escribió un mensaje escueto, casi torpe. Me preguntaba si podíamos hablar. Que quería explicarme algunas cosas. Me tembló el estómago, no lo voy a negar. No porque quisiera volver con ella, esa etapa ya la había superado, al menos en parte, sino porque temía que su voz, su presencia, desestabilizara todo lo que estaba empezando a construir. Accedí a verla. Nos encontramos en una cafetería neutral. La vi llegar con la misma ropa impecable de siempre, pero algo en su expresión se había endurecido. Su novio, según supe después, la había dejado. Ya no vivía en nuestra antigua casa. Me hablaba con un tono contenido, como quien no sabe si está pidiendo perdón o compitiendo por la última palabra. No supe manejar todo. Me abrumé, dijo. No me debes explicaciones, respondí. La conversación fue corta. No hubo gritos ni lágrimas. Pero cuando salí de ahí, entendí que necesitaba verla para confirmar lo que ya sabía, había cerrado ese capítulo. No con furia, sino con algo más poderoso. Con indiferencia. En paralelo, mi vida empezaba a dar señales de mejora real. Me ofrecieron quedarme de forma permanente en la clínica. Podía trabajar medio tiempo mientras seguía estudiando, con un sueldo digno y posibilidad de hacer más. Con eso, logré rentar un pequeño estudio solo para mí. Era modesto, pero tenía una ventana que daba al este, y todas las mañanas el sol me despertaba como un recordatorio de que estaba avanzando. Y ahí fue cuando Inés, la chica de los ojos claros, la de la fotocopiadora, reapareció. Habíamos seguido en contacto, pero algo más empezó a crecer sin que lo forzáramos. Tardes estudiando se volvieron cenas. Dudas sobre clases se transformaron en conversaciones largas, con pausas cómodas. No era un romance impulsivo ni apasionado, sino uno lento, hecho de respeto y sincronía. Me costaba confiar, lo admito, pero ella nunca me pidió más de lo que podía dar. Solo se quedó, firme, paciente, real. Le conté todo. La ruptura. La casa. El correo. Las noches sin dormir. Ella no dijo, qué horrible. No dijo, pobre de ti. Solo me miró y dijo. Tienes una historia que no todos habrían sobrevivido. Pero no estás roto. Estás en reconstrucción. Ese día entendí que la peor pérdida no era haberla perdido a ella, sino haber perdido la fe en mí. Y lo estaba recuperando, día a día, sin atajos. Cuando uno empieza desde cero, cualquier pequeño avance se siente como un triunfo. Recuerdo la primera vez que pagué el alquiler completo con mi sueldo sin ayuda, sin adelantos, sin mirar el saldo temiendo lo peor. Esa noche, cociné pasta con lo poco que tenía y brindé solo, con agua, como si estuviera celebrando algo grande. Y en el fondo, lo estaba. Era dueño de mi vida por primera vez. Inés me acompañaba en ese proceso sin imponerse. A veces, nos veíamos solo para estudiar. Otras, para caminar sin rumbo después de clases. Nunca me preguntó por mi ex, pero si yo lo mencionaba, no cambiaba de tema ni me consolaba con frases hechas. Solo escuchaba. Y eso, en esos momentos, era más valioso que cualquier consejo. Lo que más me sorprendía era cómo el dolor se había transformado en algo útil. No es que se hubiera ido. Seguía ahí, como una cicatriz que no molesta pero tampoco se olvida. Pero había empezado a usarlo como un motor. Me concentraba más en las clases, en los animales, en los detalles. Quería ser bueno. No para demostrarle a nadie lo que podía lograr, sino para convertirme en alguien que yo mismo pudiera respetar. Un día, en clase de comportamiento animal, un profesor nos pidió que pensáramos en qué tipo de veterinarios queríamos ser. La mayoría habló de especialidades, felinos, animales exóticos, cirugía. Yo solo dije. Quiero ser el que no se rinde cuando el caso parece perdido. Algunos se rieron, pensaron que era una respuesta vaga. Pero el profesor me miró y asintió. Ese es el tipo de profesional que no se aprende en libros, dijo. Meses después, un perro callejero llegó a la clínica donde trabajaba. Lo habían atropellado. Tenía la pata rota, múltiples heridas, y los ojos apagados de tanto dolor. Lo iban a dormir. Era la opción lógica. Pero algo me detuvo. Pedí permiso para intentarlo. El doctor Ramírez dudó, pero me lo concedió. Solo porque tú no sueles pedir imposibles. Pasé semanas enteras curándolo. Me quedaba después de mi turno, compraba medicinas con mi dinero, le hablaba mientras le limpiaba las heridas.
No sé si me escuchaba, pero se quedaba quieto, como si entendiera que lo estaba intentando. Y un día, simplemente se levantó. Cojeando, sí. Lento, también. Pero se levantó. Lo llamé Milo. Y me lo llevé a casa. Fue mi primer paciente propio. Y, sin saberlo, también mi primera prueba real de que había elegido el camino correcto. Por esas fechas, me reencontré con un viejo amigo del ejército. Se llamaba Julián. Él sí había hecho carrera, estaba bien posicionado. Nos vimos por casualidad en una charla de reintegración para veteranos. Me escuchó contar mi historia y luego me dijo: hermano, tú no te reconstruiste. Te reinventaste. Y esa palabra me gustó más. Porque no estaba volviendo a ser quien era. Estaba siendo alguien nuevo. Lo curioso fue que, mientras más avanzaba, más gente de mi pasado empezaba a volver. Antiguos amigos que no habían aparecido cuando toqué fondo ahora se interesaban. Incluso mi ex suegra me llamó. Quería hablar. Me negué. No con rabia, sino con serenidad. Porque uno también aprende a decir que no, sin necesidad de herir. Y eso, para mí, era otra forma de sanar. Un día, Inés me preguntó qué pensaba hacer después de graduarme. Le dije la verdad, no lo sabía con certeza. Pero quería abrir una pequeña clínica algún día. Un lugar sin lujos, pero con vocación. Ella sonrió. Lo harás. No por suerte, sino porque eres terco. ¿Terco? Sí. Pero del tipo que no se quiebra. Solo se adapta. Y ahí supe que, pase lo que pase con nosotros, esas palabras me iban a acompañar siempre. Mi vida no era perfecta. Tenía deudas. Mi espalda dolía por las horas de trabajo. Dormía poco. Pero cada noche me acostaba sabiendo que no estaba en deuda conmigo. Y eso era nuevo. La primera vez que sentí que estaba saliendo realmente del túnel fue en una clase práctica, casi al final del segundo año. Estábamos haciendo guardias nocturnas en la clínica universitaria, y me tocó atender una emergencia, una perrita recién parida con fiebre alta y sin fuerzas para amamantar a sus cachorros. El dueño, un tipo mayor de campo, llegó desesperado, con los ojos llorosos y el sombrero apretado entre las manos. Me rogó que hiciera algo. No tenía mucho dinero. Ni tiempo. No prometí milagros. Solo le dije, voy a intentarlo como si fuera mía. Esa noche no dormí. Ni yo ni la perra. Estuve controlando la temperatura, hidratándola, moviendo a los cachorros cada cierto tiempo para que no se enfriaran. Al amanecer, la perra abrió los ojos, débil pero consciente. Lamió a uno de sus cachorros. El hombre me abrazó sin decir una palabra. Después se fue, dejándome una bolsa de pan casero como agradecimiento. Ese momento fue un punto de inflexión. No por el caso en sí, sino por lo que representaba, ya no me sentía un impostor. Me sentía útil. Parte de algo más grande que mis desgracias personales. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, me ofrecieron una beca parcial para continuar la carrera con menos carga económica. Había llamado la atención de 2 profesores por mi dedicación, y presentaron mi caso al comité. Fue la primera vez en años que alguien apostaba por mí sin condiciones, sin segundas intenciones. Llamé a Inés apenas salí de la reunión. No respondió. Me envió un mensaje minutos después: estoy con una paciente, llámame en 20. Ella hacía prácticas en una clínica rural esos días. La esperé. Cuando hablamos, solo dije: me dieron la beca. Y del otro lado solo se oyó una sonrisa. Sabía que lo harías. No sé en qué momento exacto pasó, pero ella se convirtió en mi lugar seguro. No en el sentido romántico de las películas. Era algo más silencioso, más profundo. Sabía que si todo se venía abajo otra vez, ella no saldría corriendo. Pero también entendía que no estaba ahí para salvarme. Estaba ahí porque yo ya me estaba salvando solo. Un fin de semana, mientras paseábamos por un mercadito de barrio, pasé frente a un local pequeño que estaba en alquiler. Tenía vidrios rotos, humedad en las paredes y un cartel viejo colgando torcido. Pero en mi cabeza, de inmediato, vi otra cosa: una recepción limpia, una camilla para revisiones, estantes con medicamentos básicos. Me detuve frente al vidrio, hipnotizado. ¿Lo estás viendo, no?, dijo ella, sonriendo. No respondí. Solo asentí. No podía pagarlo aún.
Ni siquiera sabía si alguien confiaría en mí para abrir una clínica en esa zona. Pero por primera vez me permití soñar en voz alta. Tomé una foto del cartel y la guardé como quien guarda un mapa. Poco después, recibí un mensaje inesperado. Mi ex. Esta vez no para hablar ni para verse. Solo unas líneas. Vi que volviste a estudiar. Me alegra. De verdad. No supe si lo decía en serio. Ni siquiera importaba. No sentí rencor. No sentí nada. Y eso fue lo más liberador de todo. Había pasado tanto tiempo temiendo que ella volviera a tener algún poder sobre mí, y cuando sucedió, descubrí que su opinión ya no pesaba. Me había reconstruido tanto por dentro, que sus palabras ya no encontraban donde hacer daño. El último año de la carrera fue el más duro, pero también el más claro. Sabía por qué estaba allí. Ya no se trataba de escapar de una ruptura, ni de demostrarle nada a nadie. Me levantaba cada mañana con la certeza de estar yendo hacia algo que realmente quería. Por primera vez en mi vida, todo tenía sentido. Aprobé el último examen práctico con una mezcla de orgullo y agotamiento. Cuando salí del aula, me senté en una banca frente a la facultad, solo. Miré el edificio como quien se despide de un lugar que lo cambió para siempre. No había fanfarrias, ni abrazos multitudinarios. Solo un nudo en la garganta y una sonrisa que me salió sola. Inés fue la primera persona que llamé. Me escuchó en silencio, y cuando le dije, ya soy veterinario, respondió. Nunca dudé que lo serías. Esa misma noche, revisé la foto que había tomado del local en alquiler, ese que había visto meses atrás. Lo busqué en línea. Para mi sorpresa, aún estaba disponible. Llamé al número del cartel. El dueño, un señor mayor con voz pausada, me dijo que nadie lo había querido por el estado en que estaba. Tal vez porque nadie le vio potencial, dije. ¿Y tú sí? Me preguntó. No solo lo veo. Lo necesito. Conseguí un crédito modesto. Me ayudaron algunos amigos de la facultad. Y trabajé con mis propias manos, limpiando, pintando, arreglando las ventanas. Milo, mi perro rescatado, me acompañaba todos los días, echado entre herramientas y bolsas de cemento. Cuando abrí por fin la puerta principal con un letrero simple, Clínica Milo, supe que estaba empezando de nuevo por completo. Los primeros meses fueron lentos. Pocos pacientes, ingresos ajustados. Pero cada persona que entraba era atendida como si trajera al animal más importante del mundo. Con respeto, paciencia, sin juzgar. Porque sabía lo que era no tener mucho y aún así querer hacer lo correcto. Y poco a poco, la clínica empezó a ser conocida. Primero en el barrio. Luego en redes. Me entrevistaron en una radio local. Gente que no conocía me escribía diciendo que admiraban mi historia. Nunca busqué atención, pero al parecer, lo que hice resonó en otros. Un sábado por la mañana, recibí una visita inesperada. Era Julián, mi amigo del ejército, con su hija pequeña y una gata con una pata inflamada. Me abrazó fuerte, sin decir mucho. Pero cuando se fue, me dejó un sobre. Dentro había una carta. Hermano, esto es una inversión, no un favor. Creo en vos. Y creo en lo que estás construyendo. Era más dinero del que podía aceptar sin sentirme en deuda. Lo llamé de inmediato. Me dijo. Si vos hubieras bajado los brazos, yo no estaría haciendo esto. No te detengas ahora. Con ese impulso, amplié la clínica. Compré mejores equipos. Pude contratar a una técnica asistente. Y lo más importante, empecé a dar consultas gratuitas una vez por semana a familias sin recursos. No porque quiera ser héroe. Sino porque alguien, una vez, me prestó un sofá sin pedirme explicaciones. Ese gesto me sostuvo cuando todo lo demás se vino abajo. Hoy, cuando me despierto y camino hacia mi pequeña clínica, con Milo trotando a mi lado, me doy cuenta de algo que nunca habría creído posible años atrás, estoy en paz. La traición, la casa perdida, el correo electrónico que me rompió en pedazos, ya no me definen. Son parte de mi historia, sí. Pero no son su final. El final, si es que esto se puede llamar así, es un hombre que reconstruyó su vida con lo que le quedó. Que no volvió a ser el mismo, pero que tampoco quiso serlo. Porque a veces, lo que parecía una destrucción, era en realidad una liberación. Y si alguien allá afuera está leyendo esto desde el fondo del pozo, con la cara aún sucia de tierra y el corazón hecho trizas, solo puedo decirle esto. No todo se recupera.
pero si se transforma. Y eso, créeme, puede ser incluso mejor.